de la pantalla. Bien, bien, entonces vamos a comenzar entonces con este tema. Nos vamos a referir en una forma bien ajustadita, bien apretada a lo que es la anemia hemolítica, dada que la frecuencia entonces de este tipo de proceso, por nuestra distribución geográfica, tendríamos a nivel de los valles, debido entonces a la presencia de Plasmodium, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es paludismo, que es una de las causas que va a generarnos intraeritrocitaria, que va a generarnos una anemia hemolítica. Otra causa frecuente de la anemia hemolítica va a ser las válvulas protésicas a nivel valvular del corazón, ya sean aórticas o ya sean mitrales, que también se constituyen como una causa de anemia hemolítica. Entre otras tendríamos las coartaciones, luego tenemos las dilataciones valvulares o las dilataciones vasculares, perdón, como son la coartación de aorta, el aneurisma disecante de aorta, luego tenemos las estenosis, ¿verdad? Estenosis, luego tendríamos otros problemas de tipo adquirido, de tipo inmunitario, ¿verdad? Pero por la frecuencia que se tiene en relación a la presentación de estos casos, lo vamos a dar entonces en una forma bien concreta, el mecanismo entonces de causa de esta anemia hemolítica. Entonces, tras esta breve introduccióncita, nos vamos a referir a lo que es el concepto. Y si se dan cuenta, el concepto de hemólisis indica de que se genera una hemólisis debida a una reducción de la vida normal del hematí. Es decir, de que una célula cuando ha cumplido sus 120 días tendría que morir, ya sea por causas naturales, como son entonces las apoptosis, o también entonces por otro tipo de causas como son las eritroctosis, ¿verdad? O la hemocáteresis. Esas son las causas entonces que van a generar destrucción de glóbulos rojos. Y si se dan cuenta, cuando habíamos hablado de hematopoiesis y de eritropoiesis, y dentro de las características que debería tener el glóbulo rojo para mantener su vitalidad de 120 días, habíamos referido de qué? De que la membrana celular del eritrocito tiene que ser íntegra. Es decir, la predisposición y la disposición que tienen las glucoproteínas y proteínas de la membrana tienen que estar adecuadas, ¿verdad? Que van a formar todo lo que son las bandas 3, la espectrina, la banda 4, etcétera, que van a determinarnos la estabilidad entonces de la membrana. Y también entonces tiene que haber una cierta correlación, ¿verdad? A través de las interacciones horizontales y verticales de lo que es el citoesqueleto. Entonces, una alteración tanto de la membrana citoplasmática como del citoesqueleto va a generarnos modificaciones de la morfología y del glóbulo rojo. Me estoy refiriendo a las anisocistosis y poiquilocitosis. Este hecho entonces de que se genere un mayor porcentaje de aniso y de poiquilocitosis va a determinarnos una causa de ¿qué? De hemólisis. ¿Bien? Entonces una de las causas es esa. Aquí tenemos una gráfica de que a partir de las células precursoras eritroplásticas, es decir, del eritroblasto, se va a caracterizar por una pérdida de núcleo que nos va a formar un reticulocito, y este reticulocito va a tener entonces las características de perder el ARN y las mitocondrias, y lo que lleva a formar un eritrocito en su forma madura. Estas son entonces parte de lo que es la cinética celular, ¿verdad? Y en esta clasificación vean ustedes de que tenemos las causas de anemias hemolíticas congénitas y adquiridas. Entre las congénitas tenemos las hemoglobinopatías, vean ustedes, tenemos las talasemias, la hemoglobinopatía o la hemoglobinopatía sí, F, la S, ¿verdad? Entonces que por sus características estructurales de la hemoglobina va a generarnos modificaciones de función del glóbulo rojo y de supervivencia del glóbulo rojo. ¿Vean? Entonces luego tenemos las membranopatías y las enzimopatías que también estamos refiriéndonos como causas congénitas de hemólisis. Y dentro de las adquiridas vamos a catalogarlas en dos aspectos, las extracorpusculares y las intracorpusculares. Las extracorpusculares, es decir, fuera del glóbulo rojo, y las intracorpusculares dentro del glóbulo rojo. Dentro de las hemoglobinopatías tenemos que considerar a las estructurales
y las talasemias, ¿verdad? Las estructurales puede ser una hemoglobinopatía A, una hemoglobinopatía M, F, S, ¿verdad? O una hemoglobinopatía de tipo Gowers, Gowers 1, etc. Entonces vamos a poder determinar de que estas hemoglobinas en su estructura pueden modificarse. Y cuando yo estoy hablando de una alteración estructural de la membrana, me estoy refiriendo a modificaciones de la distribución de las cadenas de la hemoglobina, ¿verdad? De las alfa globulinas y de las beta globulinas. Estas entonces son, o alfa globina, perdón, y de la beta globinas que van a determinarnos la presencia o la formación o la presentación de las talasemias, alfa talasemia y la beta talasemia. Y como causa de ellas va a generarnos entonces la formación de microcitos como una causa de destrucción acelerada de los glóbulos rojos y las talasemias. Dentro de los congénitos también tenemos que verlas a las membranopatías, como los esferocitosis hereditaria, eliptocitosis congénita y las estomatocitosis congénita. Ya saben muy bien ustedes de que dentro de su patogenia, de las membranopatías y del ciclo celular del eritrocito, es decir, el ciclo energético del eritrocito, si se recuerdan, dependía del ATP, dependía de la glucosa y dependía del 2,3-DPG, ¿verdad? Y estas dependían o determinaban entonces de que el glóbulo rojo funcionase adecuadamente y una forma funcional pues establecida. Y si tenemos un déficit del metabolismo energético, el ATP, del glutatión y una alteración del ácido o del nucleotídico, es decir, del AMP y del ADP, de seguro que tenemos una alteración tanto entonces de conducción y de valoración o de cargas positivas, negativas a nivel de membrana que nos van a generar destrucción. Y dentro de las enzimopatías, en lo más importante tenemos un déficit que es de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es lo más importante, generándonos entonces aquí síndromes metabólicos hepáticos, como es el síndrome de Zotoro, el síndrome de Gilbert, el de síndrome de Dubin-Johnson, que son entonces metabolopatías hepáticas. Y dentro de las eritroenzimopatías tenemos entonces las hemólisis crónicas y las agudas. Dentro de las adquiridas, vean ustedes, tenemos las extracorpusculares, y como estamos hablando fuera entonces de torrente circulatorio y fuera entonces del eritrocito, tenemos que referirnos al hiperesplenismo, ¿verdad? Como una causa que esté acelerando el secuestro entonces de las plaquetas por el vaso. Este hecho también puede generarnos la formación de anticuerpos y darnos entonces características de hemólisis de tipo autoinmune, aloinmune o por trasplante. Y dentro de los anticuerpos autoinmunes, es decir, generar entonces autoanticuerpos que destruyan entonces en una forma indirecta o alteren la funcionalidad y la estructura del glóbulo rojo. Entonces tenemos la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpo caliente y frío, aloinmune por transfusión y embarazo, que muestra entonces la anemia hemolítica del recién nacido, y por trasplante a nivel de la médula ósea. Entre los mecánicos extracorpusculares tenemos las microangiopatías, válvulas, marcha, calentamiento excesivo, infusiones, soluciones hipertónicas. Y si estoy refiriéndome a las infusiones hipertónicas, me estoy refiriendo a los síndromes de expansión. Es decir, administrar soluciones hipertónicas que me van a generar una destrucción del glóbulo rojo. ¿Por qué? Por salida del componente líquido del componente intracitoplasmático hacia afuera, determinando una deshidratación del glóbulo rojo y de una lisis del mismo. Eso es entonces por uso de soluciones hipertónicas o de contracción. Entre las tóxicas directas por parásitos, vean, la malaria, la babesiosis, inmunes, mononucleosis infecciosa, alteraciones de la superficie celular, hemófilos influenza, por liberación de toxinas, infección por clostridio, anomalías de membrana, las acantocitosis. El diagnóstico es netamente entonces laboratorial, ¿verdad? Donde vamos a encontrar una policromatosis, un índice de producción de reticulocitos aumentado y una médula ósea hiperplásica, hiperactiva, ¿verdad? Y a nivel del plasma vamos a encontrar bilirrubina indirecta aumentada, aptoglobina disminuida y una lactodeshidrogenasa aumentada.
En la orina encontramos el urobilinógeno que está aumentado o variable y la hemosiderina que puede estar cero o vacía con o positividad. Y la hemoglobina que puede estar modificada también entonces en su proporción, dependiendo entonces de la recirculación del hierro y del grupo M cuando haya una destrucción de los eritrocitos. Estas son entonces las causas. Y aquí tenemos, ¿verdad? Entonces el eritrocito, metabolismo reducido, con ausencia del núcleo y ribosomas, ausencia de mitocondrias. Ausencia de la síntesis de proteínas, por un lado, no se produce renovación del stock de enzimas y hay un agotamiento progresivo de enzimas que limitan la sobrevida del glóbulo rojo. Y por el otro lado, en la ausencia de mitocondria hay una ausencia del ciclo de Krebs y por consiguiente hay una anaerobia o una glucólisis anaeróbica que va a generarnos también destrucción del glóbulo rojo. O sea, vean ustedes de que existen varios mecanismos que van a generarnos hemólisis, entonces, ¿no? Y como una parte constitutiva de dentro de la etiopatogenia de la anemia hemolítica, va a ser el metabolismo alterado, ¿no? El metabolismo del glóbulo rojo alterado, o que se estuviera existiendo una reducción del mismo. Este es el hemograma que vamos a poder determinar cuando pensemos en una anemia de tipo hemolítica. Glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, todos están descendidos, ¿no? Las constantes corpusculares, como es entonces el volumen globular, la hemoglobina globular y la concentración de hemoglobina, puede estar entonces normal o puede estar incrementada, o puede estar normal entonces la hemoglobina y la constante que es la concentración. Los reticulocitos, pues hemos indicado de que dada por la hiperactividad de la médula ósea, va a existir entonces un incremento, ¿verdad? Va a estar incrementado. Los leucocitos pueden estar normales o ligeramente aumentados y el frotis o morfía globular pudiesen existir entonces formas no maduras como son los eritroblastos. Plaquetas pueden estar normales o aumentadas. Dentro de los estudios que van a solicitar ustedes como para diagnosticar si es una anemia de tipo hemolítica, van a pedir entonces el CUMS directo, ¿verdad? El CUMS directo para identificar entonces antígenos o anticuerpos que estuvieran relacionando para esta destrucción de los glóbulos rojos. Otro tipo entonces de estudios, ya habíamos indicado de que la bilirrubina siempre va a estar indirecta, por encima de 4 a 5 miligramos por decilitro, ¿verdad? De 4 a 5 miligramos por decilitro, lo que le va a caracterizar entonces a que exista la hiperbilirrubinemia, ¿verdad? Y otra prueba que tenemos que ver entonces es la lactodeshidrogenasa, que también está incrementada, junto con la aptoglobina, que está disminuida. Entonces, con todos estos datos que estamos recogiendo, vamos a dar el diagnóstico de una anemia hemolítica del adulto por anticuerpo. ¿Listo? Entonces, dadas entonces estas consideraciones generales, tenemos que ver de que esta anemia hemolítica puede ser entonces supeditada a un proceso crónico o a un proceso agudo. Un proceso agudo será supeditado a qué? Por decirles, a la ingesta o a la mordedura de una serpiente, ¿sí? Donde se está introduciendo gran cantidad de hemolicinas, ¿verdad? De hemolicinas y que van a generarnos una destrucción masiva de glóbulos rojos, lo que nos va a generar ¿qué? Una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia renal debido entonces a la cantidad de hemoglobina que está circulando en el torrente circulatorio y que está impidiendo ser recaptada por los túbulos, ¿verdad? Por los túbulos colectores de riñón y va a generarnos una hemoglobinuria paroxística o un fallo renal debido entonces a la presencia de hemoglobina. Habíamos indicado de que la hemoglobina libre en gran exceso va a modificar ¿qué? La presión coloide-osmótica de la sangre, hecho entonces que va a generarnos una modificación de la filtración glomerular a nivel renal. ¿Ven? Entonces es una de las causas. Y tenemos también otras de que esta anemia hemolítica de origen crónico pudiese estar dada entonces ¿a qué? A la presencia de déficit de enzimas, a la presencia de prótesis valvulares que vayan destruyendo entonces paulatinamente los glóbulos rojos, dependiendo el tiempo entonces de éstasis o de estenosis que pudiese estar generándose en las válvulas o en los pilares fibroelásticos de las membranas o de los pilares de las paredes valvulares y de las cavidades del corazón.
Entonces, todo ello hace de qué? De que se disminuya la vida o la sobrevida entonces del paciente, o perdón, del glóbulo rojo. ¿Qué más? Esta anemia hemolítica tiene una amplia gama de presentación, ¿verdad? En relación con enfermedades inmunológicas, infecciosas, tóxico-metabólicas, neoplásicas, y puede ser una primera manifestación de una enfermedad hereditaria, ¿no? Entonces, como les estoy refiriendo. Esta es la parte fisiopatológica de la anemia hemolítica, y si se fijan, entonces existe una anemia hemólisis intravascular y extravascular. Intravascular dentro del torrente circulatorio, cuando existe entonces una destrucción del glóbulo rojo en la circulación, y extravascular entonces está fuera del torrente circulatorio. Entonces está habiendo una remoción y destrucción de glóbulos rojos con alteraciones de la membrana, y por destrucción también, ¿por quién? Por los macrófagos de los órganos del sistema fagocítico mononuclear, como sucede en qué? En el hígado, en el vaso, intestino, que tienen gran cantidad de células plasmáticas fagocíticas, y este hecho hace de que se incremente sus funciones y generen un mayor secuestro o destrucción de los glóbulos rojos. Esta es la anemia hemolítica extravascular, vean ustedes, tenemos entonces los glóbulos rojos, ¿sí? Un glóbulo rojo que está dentro del torrente circulatorio, está atravesando el torrente circulatorio, saliendo de la pared vascular y se está comenzando a fragmentar. Esta fragmentación del glóbulo rojo me va a generar hemoglobina, y esta hemoglobina se va a formar en globina y en hierro. El hierro va a buscar un transportador, que es la transferrina, para ir a los depósitos de de ferritina y de hemosiderina. Y en cambio la globina va a irse a depositar a nivel del polo o de los depósitos de los aminoácidos. Esto es a nivel entonces de la célula del sistema retículo endotelial, ¿verdad? Esta hemoglobina que se está formando se va a eliminar en forma de bilirrubina, se va a ir entonces hacia el hepatocito, y en el hepatocito tiene que formarse entonces la conjugación de la bilirrubina. Si no se conjuga entonces dentro del hepatocito, estamos hablando de la bilirrubina indirecta, que va a generarse entonces en un mayor porcentaje. Pero si ingresa la bilirrubina al hepatocito y está cargada entonces, o tiene actividad entonces enzimática de la glucoroniltransferasa, se va a conjugar la bilirrubina y nos da entonces la bilirrubina conjugada. Este hecho entonces de generar la conjugación y la no conjugación entonces de la bilirrubina nos origina entonces dos productos, el estercobilinógeno y el urobilinógeno. El urobilinógeno, que va a ser eliminado por la orina, y el estercobilinógeno a través de las heces fecales. ¿Ven? Entonces estas son las características. Esto lo propio entonces ya no vamos a repetir. Y tenemos las hemólisis intravasculares. Dentro del vaso, el glóbulo rojo, vean ustedes, se va a fragmentar, se va a lesionar y va a generar lo propio, ¿verdad? Entonces, hemoglobina, que va a ser